Alza el volumen de la tua fede. Vamos hoy a entrar en la dinámica del Evangelio de San Juan, capítulo 21, 1a, conexión 15 al 19, que me parece importantísimo detallar o colocar nuestro punto de vista o colocar nuestra mirada fija sobre el versículo 15, última fracción, que nos revela muchas cosas con respecto a el mensaje de Jesús, que San Juan está ahí pendiente, presente como testigo fiel de lo que acontece en la vida entre Pedro y Jesús, ese mandato que ha recibido él como príncipe de los apóstoles, como el poseedor de las llaves, y el cual le ha derogado la misión especialísima de atar y desatar. De forma que el texto dice de esta manera: con que cuando almorzaron, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: cuida mis corderos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Importantísimo tener en cuenta que la última fracción, cuida mis corderos, es la que vamos a tratar de desglosar, de explicar, de acuerdo a la postura que San Juan ha copiado en su texto del Evangelio y que nos ha llegado hasta el día de hoy, en esos textos originales de San Juan, que precisamente copia cuida mis ovejas, lo copia en texto arameo, no lo copia en griego. Es decir, le da suma importancia o relevancia, o mucha, o le da un sentido muy relevante o relevante, valga la redundancia, en cuanto a que es primordial que Pedro cuide las ovejas o los corderos. Bueno, vamos a entrar en el campo del magisterio de la iglesia en cuanto a la acción dogmática, teniendo en cuenta la necesidad de la gracia para la perseverancia. Es porque tenemos que entrar para poder entonces entender el texto del Evangelio gracias al magisterio de la iglesia. Bueno, el segundo concilio de Orange enseña contra las doctrinas semipelagianas que aun los regenerados en el bautismo tienen que pedir incesantemente el auxilio de Dios a fin de poder llegar a un fin bueno y perseverar en la buena obra. A lo mismo que también lo afirma el Concilio de Trento, que llama la perseverancia final un gran don de Dios, como dice el texto original de Trento: Magnum Ilium, usque infinem perseverancia dom. Bueno, un gran don. Y que enseña precisamente que el justo no puede permanecer hasta el fin en la justicia recibida sin un particular auxilio de Dios. Eso es una verdad de fe revelada, una verdad de fe que hace parte del dogma de la perseverancia final, bueno, del justo, de la justicia. Cosa distinta a lo que enseñan los protestantes. Mire la gran diferencia. Bueno, ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? La perseverancia temporal y la perseverancia final, pasiva y activa. Bueno, son términos que se hablan en cuanto a cuestión dogmática. Y por último, precisamente la potencia perseverandi, es decir, la acción de lo que se llama el posse perseverare en dogmática, que es decir, el poder perseverar, y la perseverancia actualis o el actus perseverare, que quiere decir prácticamente el perseverar realmente. Ahora, hay una cuestión que no me voy a meter el día de hoy porque nos gastaríamos cierto tiempo explicando lo que se llama la perseverancia real, que se concede únicamente a los predestinados. Eso lo habla San Agustín y demás, muchos padres de la iglesia y muchos doctores, pero no es el tema del día de hoy. Pero sí quiero quedarme ahí, en esa cuestión de la perseverancia, que precisamente la perseverancia final, por ser una gracia, no se puede merecer. Es decir, lo que habla la teología de Condigno, no es menos cierto que se puede implorar infaliblemente por medio de la oración hecha que conviene con respecto al estado de gracia y con la perseverancia, como dice pues la sentencia apostólica, perdón, la sentencia dogmática: hoc Dei donum suppliciter emeriti potest. Bueno, que en fin últimas, lo que tenemos que pedir es la perseverancia, así a grandes rasgos, para no entrar en detalles y tampoco no hacerme entender de la mejor manera posible. Lo que nos importa entonces es la perseverancia. Ahora, ya con este objetivo claro,
claros de lo que habla la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto a su magisterio, ahora sí podemos entrar en el texto de San Juan. Cuida mis corderos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo esencial. Lo esencial es que ustedes y yo nos reconozcamos como ovejas o corderos que hacen parte del redil de Cristo, lo esencial. Y como corderos que hacemos parte del redil de Cristo, tener, o mejor dicho, vivir la caracterización de lo que es un verdadero cordero de Cristo, o un seguidor de Cristo, o una oveja de Cristo. Me quedo con el término más bien oveja para poderme hacer entender de la mejor manera posible. Lo que se nos pide es que seamos entonces unas ovejas de Cristo, que tienen unas características propiamente definidas. Una de esas es la perseverancia final, por eso el término del magisterio en cuanto a lo que vamos a ver dentro del texto de San Juan. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver dentro del texto de San Juan? Cuida mis corderos. Bueno, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. San Juan lo escribe en una sola palabra en arameo, rayaj. Rayaj, dentro de su textura bíblica, dentro de su textura gramatical de ese arameo propio de Jesús, antes, por ahí creo que 2 siglos antes, tiempo de Jesús, un siglo después, más o menos sobre el año 80, 87 fue que vino a tener modificaciones del año, después del el primer siglo, el año 87 después de Cristo. Este rayaj nos está indicando una cuestión interesante. Nos está indicando que la característica, por eso hablaba de las características de las ovejas de Cristo, nos está indicando que si usted quiere ser verdaderamente ser tenido como una oveja de Cristo, tiene que, primero que todo, empezar por no preocuparse por lo que Cristo no se preocupó. Y seguidamente, al no preocuparse por lo que Cristo no se preocupó, entonces empezar a confiar y empezar a alejarse de todo aquello que se le opone a Cristo. De forma que ese rayaj, en un primer instante, quiere decir entonces que la primera característica de una oveja de Cristo es entonces conocer lo que le hace daño y alejarse de él, o alejarse de aquello que le hace daño. Segundo, la acción yaj está entonces determinando que al mismo tiempo como se separa de aquello que Cristo no vivió, y como Cristo no vivió, entonces usted al ser cordero de Dios, o sea, cordero de Cristo, o oveja de Cristo, pues entonces usted no quiere vivir lo que Cristo no vivió. De forma que ese yaj va entonces a alterar al raj, que está entonces determinando de una forma imperativa que sí o sí, usted entonces tiene que hacer lo que al mismo Dios Todopoderoso, el que es, el que siempre existirá y el que existe por siempre, que a Él solamente usted tiene que agradarle, solamente y únicamente, valga la redundancia, a Él, a Yahvé, tiene usted que agradarle. Entonces, que si hacemos la conjunción de la palabra rayaj, quiere decir entonces que es consciente usted de lo que usted tiene que dejar y de lo que se le opone para ser una oveja de Cristo, de forma que como si usted lo conoce y se le opone a lo que tiene que ser oveja de Cristo, por tanto asume que al único que usted tiene que agradar es a Yahvé. Es a Yahvé. De forma que una cuñita ahí sencilla: no existe Jehová, existe Yahvé. Bueno, que la Virgen Santísima nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos permita entonces ser ovejas de Cristo, ovejas de Dios, ovejas de Cristo, de su redil, para que entonces ella nos abrigue con su manto maternal de amor y nos enseñe a separarnos de todo aquello, a alejarnos de todo aquello que no es de Dios, que no hace parte del redil de Cristo, y por el contrario nos ayude entonces a hacer lo que a Yahvé le agrada, primeramente conocer sus mandamientos. San José nos libre de la acción de Satanás del maligno,
y nuestro ángel de la guarda nos sigue inspirando las buenas obras, las buenas mociones, las mociones, para que siempre hagamos la voluntad de Dios. Les deseo para cada uno de ustedes un muy feliz día. Que estén muy bien. Dios los bendiga.